la tenacidad de un orensano afincado en Madrid. A mediados de los años 60 aparecían en España dos automóviles muy diferentes entre sí, gracias al soporte financiero del coloso americano Chrysler. El Dodge Dart, opulento y poderoso, había atravesado el océano Atlántico para situarse en la cima de la producción nacional, mientras el primer todo atrás de la firma Simca llegaba a Villaverde tras cruzar la frontera francesa. Inspirado técnicamente en las realizaciones más económicas de Fiat, este práctico cuatro puertas con 4 cómodas plazas daría lugar durante una década a una nutrida familia que no tendría una correspondencia exacta con las variantes de su país de origen. Si la compacta berlina se bautizaba inicialmente redondeando la cilindrada de su alegre motor, el inquieto industrial gallego respondía al nombre de Eduardo Barreiros. En 1954, Eduardo Barreiros comenzaba la fabricación en Madrid de motores de ciclo diésel para acometer más adelante, ligado técnicamente a firmas británicas o alemanas, la producción de vehículos industriales y militares, furgonetas, autobuses, tractores, grupos electrógenos y carretillas elevadoras. En mayo de 1960 había solicitado del gobierno español la autorización para producir turismos de 5 y 7 plazas y tras un principio de acuerdo con Jaguar, una colaboración más firme con el grupo británico Roots que no llegaría a buen puerto y el fracaso en la subasta de la alemana Borgward en quiebra, en el camino del emprendedor gallego se cruzará Chrysler, tercer fabricante mundial de automóviles entonces y en plena expansión por Europa. En el otoño de 1963, Barreiros Diesel S.A. y los de la bandera de barras y estrellas firmaban un convenio para la producción de coches en España, lo que supondría la mayor inversión de capital americano en nuestro país, unos 1.000 millones de pesetas, y la participación en un 40% de Chrysler en la empresa española. Como resultado de la entente, a mediados de 1965 se comienzan a fabricar en Villaverde los Dodge Dart, cuando ya era sabido que el siguiente turismo en entrar en la cadena de montaje sería el 1000, que Simca, ligada a los estadounidenses desde 1958, fabricaban sus instalaciones francesas de Poissy. Esta compacta berlina con motor trasero y menos de 4 metros de longitud había sido mostrada ante el gran público en el otoño de 1961 en el Salón de París, junto con otras importantes novedades locales como el Renault 4 o el Citroën Ami, ambos de tracción delantera. Simca, acrónimo de Sociedad Industrial de Mecánica y Carrocería del Automóvil, que había comenzado su actividad montando en Francia los pequeños Fiat 500 a mediados de los años 30, presentaba al nuevo y ambicioso 1000 como el primer coche francés deliberadamente concebido y construido para imponerse no solo en su país de origen, sino también en el mercado común y en el resto de los mercados mundiales. Para ello, según su fabricante, el pequeño todo atrás compaginaba cualidades a veces contrapuestas, como la elegancia y la racionalidad, la brillantez y la seriedad, el espacio y la compacidad, o el lujo y la economía. Así, en los 1000, Simca ponía especial énfasis en la habitabilidad y en la practicidad conseguida gracias a sus 4 puertas, en la brillantez, facilidad de mantenimiento y economía de su motor de 4 cilindros, en la suavidad de manejo de su caja de cambios con sus 4 velocidades sincronizadas y en su noble comportamiento debido al empleo de suspensiones independientes en ambos ejes. La tradicional relación técnica y económica entre Simca y Fiat hacía que este pequeño auto familiar hubiese sido proyectado antes de la llegada de los americanos por el ingeniero de la firma italiana Oscar Montabone, que mantendría en el 1000 los principios básicos establecidos por el legendario Dante Giacosa en el 600 hacía un lustro, en lo relativo a la disposición del motor y del radiador, y en la configuración de las suspensiones, la dirección y el equipo de frenado. En 1962, año en el que Simca producirá más de 150.000 unidades de su pequeño sedán, siendo el tercer constructor galo por delante de Peugeot, se presentaba en el Salón de Ginebra el coqueto 1000 Coupé, diseñado y parcialmente fabricado en Italia por el carrocero Bertone. Basado en el 4 puertas, este modesto deportivo se caracterizará por un habitáculo totalmente nuevo, por una mayor potencia obtenida de la conocida cilindrada y por el empleo de frenos de disco en ambos ejes. La berlina, por su parte, no sufrirá mayores modificaciones hasta el otoño de 1965, en el que una nueva gama se mostrará bajo los focos del Salón de París. Con una apariencia externa que permanecerá invariada, en el interior se revisará profundamente el cuadro de mandos, cuyo velocímetro pasará a ser lineal,
además de incorporarse una banqueta trasera abatible que aumentará la capacidad de carga de objetos voluminosos. Tras su paso por el certamen parisino, la gama 1000 estará formada ahora por 4 niveles de equipamiento, L, LS, GL y GLS, 2 niveles de potencia, 50 y 52 caballos AE para las versiones manuales y la posibilidad de equipar un cambio automático de 3 relaciones, desarrollado conjuntamente con la empresa Ferodo. Será precisamente esta familia en la que estén basados los primeros 1000 que Barreiros comienza a fabricar en sus instalaciones del sur de Madrid, uno de los mayores complejos industriales de toda España. El 8 de enero de 1966 se presentaba oficialmente el Simca 1000 en el mercado nacional, provisto inicialmente de un grupo propulsor llegado del país vecino, lo que no impedía cumplir con el porcentaje de nacionalización exigido por el gobierno y cuyas previsiones de fabricación se cifraban en unas 5.000 unidades al mes. Su puesta de largo sería sonada al hacerse coincidir con la inauguración, por parte de las principales autoridades, de las instalaciones que Barreiros había ido ampliando sucesivamente desde 1951, cuando había comenzado a transformar motores de gasolina en diésel. Convertido en una realidad por la belleza de su línea y por la perfección de su técnica, y destinado a aquellos automovilistas que sabían elegir lo verdaderamente perfecto, el 1000 se ponía a la venta en 2 versiones diferenciadas por su dotación interior y por su apariencia, pero dotadas del mismo propulsor de 50 caballos. La estándar será ofrecida por 105.000 pesetas franco fábrica y la más difundida GL, conducida en el catálogo comercial por Marisol, se comercializaría por 10.000 pesetas más. Mientras el normal sería un híbrido entre los L y LS franceses, el gran lujo equivaldría al GLS del país vecino y en ambas se prescindirá del asiento posterior abatible. Las algo más de 137.000 pesetas del GL, incluyendo el impuesto de lujo, se quedaban a casi 4.000 del precio establecido para su principal rival, la única variante del Renault 8 producida por Fasa desde finales del año anterior, mientras que decidirse por un SEAT 850 con solo 2 puertas supondría el ahorro de unas 40.000 rubias respecto al Simca. Tras su paso por la Feria del Automóvil de Barcelona, en mayo se iniciaba la comercialización del 1000 GLE o Gran Lujo Especial, equipado entre otros elementos con radio y pintura metalizada, y en octubre aparecía la versión comercial del 1000, que basada en el estándar, carecerá de asientos y cristales posteriores. En ese primer año, las autoescuelas de toda España realizarán un pedido total de 1000 unidades del 1000, entregándose ya los 200 primeros ejemplares en Villaverde en abril, sin los dilatados plazos de entrega propios de la época. El año 67 comenzaba con la presentación en el mes de febrero del 1000 automático, el primer automóvil nacional con este tipo de cambio, asociado a un motor más potente, que será una opción en las 3 variantes del Simca por un sobreprecio de unas 18.000 pesetas, cuando las entregas comiencen a final de esa temporada, en la que la familia Barreiros perdía el control de la compañía, que pasará a estar controlada por su socio americano. También a finales de 1967, el 1000 empezaría a publicitarse como el 5 plazas con nervio, lo que la inventiva popular transformaría jocosamente en el filete del pobre, al ser para 5 y tener nervio. No ocurriría lo mismo en su país de procedencia, ya que entonces el 1000 Coupé se convertía en el 1200S, un pequeño juguete capaz de superar los 170 km a la hora, con 80 caballos de potencia. Junto con los Dart, a comienzos de 1968 se inicia la exportación del Simca, siendo enviados 1.500 ejemplares con destino a Colombia ese año, en cuyo otoño los modelos franceses recibirían numerosas transformaciones estéticas y mecánicas, que serían mostradas de nuevo en el Salón de París. Las ópticas pasarán a ser de mayores dimensiones, adoptando las traseras una forma trapezoidal. La suspensión delantera con barra estabilizadora se tomará del Coupé 1200, la dirección adoptará un esperado mecanismo de cremallera y la primitiva cilindrada se verá acompañada de otras 2, situándose ahora en una posición intermedia. En el SIM 4, destinado al mercado interno por su reducida fiscalidad, los 777 centímetros cúbicos debían conformarse con desarrollar poco más de 30 caballos. En el 1000 se adoptarían las llantas de 13 pulgadas, junto a una nueva geometría de suspensión en el eje trasero, y en el especial, de carácter deportivo, se instalaba el motor de 1118 centímetros cúbicos visto ya en los 1100 de tracción delantera, como respuesta ante la llegada del Renault 8S, con su mismo cubicaje pero algo más potente.
Las modificaciones estéticas y técnicas de los renovados 1000 llegarían a España con el año 69, siendo su primera aparición pública la Feria de Barcelona celebrada en abril, en los días en los que don Eduardo Barreiros, el Henry Ford español, presentaba la dimisión de una empresa que había fundado con un capital inicial de 10 millones de pesetas y cuya participación vendía ahora Chrysler por unos 2.500. Con estos cambios en su morfología y apelando a su tradicional espíritu vivaz, el 5 plazas con más nervio afrontaría la llegada de la nueva década. En enero de 1970, las 3 versiones disponibles se fusionarían en una sola, dando lugar al 1000 unificado, que de inmediato estaría respaldado por 2 nuevas variantes, una económica y otra prestacional. El 900, lanzado en febrero, poco tendría que ver con la versión presentada en Francia en 1963, ya que aquí este utilitario para familias grandes adoptaría un motor de 844 centímetros cúbicos, inédito al otro lado de los Pirineos, y contaría además en su frontal con una parrilla específica más simple. El 1000 GT, presentado en abril en la Feria de Barcelona, por su parte, pretendía ser la réplica del famoso Renault 8 TS de Fasa, una berlina deportiva de 1.200 centímetros cúbicos y 61 caballos, capaz de alcanzar los 100 km/h en 17 segundos y dotada de una profusa instrumentación y de un completo equipamiento. Tras poco más de 1.500 unidades fabricadas, el GT sería sustituido un año más tarde por el 1000 GT Rally, que rozaba ahora los 70 caballos sacados del mismo bloque gracias a un carburador doble, lo que le permitía ser más rápido que estable, como atestiguó en sus ensayos la prensa especializada del momento. Esta versión sería el resultado comercial del desafío Simca, una competición monomarca promovida por Chrysler España, al estilo de la copa que organizaba Renault con sus 8 TS. En abril de 1972, el cubicaje de 1.204 centímetros cúbicos de los GT y GT Rally pasaría a estar al servicio del 1000 Especial, una berlina más turística que deportiva, bien equipada y presentada, que además sería la más barata del mercado nacional con esa cilindrada. En junio de ese año aparecería el GLS, al combinar la generosa dotación y el acabado del Especial, con el tradicional motor de 944 centímetros cúbicos, con el que el 1000 había nacido hacía una década. A mediados de 1973 se ponía a la venta el 900S o Especial, con carburador doble, frenos delanteros de disco y llantas de 13 pulgadas, y a lo largo de la temporada 74 los 1000 adoptarán una nueva instrumentación formada por 2 esferas, incrementándose la cilindrada en la variante Especial hasta los 1.294 centímetros cúbicos, con los que la potencia aumentaría en 5 caballos. Con el otoño de 1975 aparecía en escena el 1000 LS, provisto del primitivo motor de casi 1 litro, pero adaptado para el consumo de gasolina normal de 85 octanos. Incorporará una calandra renovada realizada en plástico negro, que sería extensiva ese año a todos los miembros de la familia 1000 madrileña. El último integrante de esta raza de coches económicos sería presentado en febrero de 1976, cuando el tiempo del 1000 y el de los todo atrás había pasado. Su impresionante exterior, similar al del Rally 2 francés aparecido hacía 4 años, incluía parachoques pintados en negro, pintura bicolor y un generoso alerón, el radiador y la batería situados en el compartimento delantero y una suspensión modificada mejoraban su comportamiento, y los baquets propios de las carreras hacían que su piloto se sintiese como un verdadero Zanini. Pero era demasiado tarde. Con el Rally, un coche de competición sin competencia, su fabricante estaba en lo cierto, ya que su eterno rival, el Renault 8 TS, dejaría de competir con él en marzo de ese mismo año, al cesar su producción. La última revisión llevada a cabo en el pequeño Simca, para mantenerlo artificialmente con vida tras 15 años en los mercados, tendría lugar en el otoño de 1976 y consistía principalmente en la adopción de unos proyectores rectangulares en su frontal rediseñado. Si tras este lavado de cara, en Francia el 1000 se llamaría 1005, cuando llevaba el ubicuo motor de 1 litro, y sería 1006 si se movía gracias al propulsor de 1118 centímetros cúbicos, versiones que acompañaban a los Rally 1 y 2, mientras el 3 de más de 100 caballos no llegaba. En España la oferta mecánica no variaba respecto a lo ya conocido. Si la producción cesaba en el país vecino en el verano de 1978, tras casi 2 millones de ejemplares, siendo allí el último todo atrás destinado a un uso familiar, en nuestro país sería baja curiosamente un año antes, superando entre los 900 y los 1000, 250.000 unidades fabricadas en la capital madrileña.